Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenido al segundo video de metrados en edificaciones. Antes de comenzar no olvides suscribirte al canal y darle like a los videos. El tema de hoy es metrado de concreto simple. ¿Dónde le utilizamos el concreto simple? En los solados, en el cimiento corrido, en el sobrecimiento y en el falso piso. Bueno, como ven acá la línea de metrados y un plano. A continuación vamos a comenzar a metrar desde el solado. Como ya vemos en la plantilla ya tenemos apuntado el solado, vamos a proceder a metrar. Antes de comenzar, la recomendación es metrar de derecha a izquierda y de arriba para abajo. En este caso vamos a metrar de arriba para abajo. Primero eje 5. Eje 5. En el eje 5 se encuentra la zapata 1. Zapata 1, como verán, el eje 5, todo este es el eje 5. Como verán, se encuentra zapata 1, zapata 2 y de nuevo zapata 1. Entonces procedemos. Eje 5, zapata 1. Y la unidad de medida del solado es en metro cuadrado. Número de veces, en ese eje, ¿cuántos hay? 1 y 2. Número de veces, 2. Seguimos. El largo y el ancho. En este caso, el largo y el ancho. 0.80. El ancho, 1 metro. Y la altura, en este caso como es por metro cuadrado ya no va altura, ¿no? Ya no lo vamos a poner altura. Ahora vamos por, en el mismo eje se encuentra la zapata 2. Número de veces 1, ¿no? Como vemos en este eje solo hay una sola zapata 2. Ahora vamos el largo por el ancho. Este es un 0.90 por 0.90. 0.90 por 0.90. Como verán, ya hemos metrado los solados en este eje, ¿no? Ahora vamos al eje 4. En el eje 4, ¿qué zapatas tenemos? Tenemos la zapata 1 también, zapata 2 y zapata 1. Es lo igual lo de arriba, ¿verdad? En ese caso, copiamos lo mismo para no... copiamos y lo pegamos. Parece que no quieres reemplazar, si ponemos, ya está ya. Solo cambiamos aquí, ¿no? Eje 4, guión 4. Ya está. Como verán, es lo mismo, como tenemos igual, son las mismas medidas, ¿no? Son de la misma zapata. No va a variar las medidas porque son el mismo código. Bueno, ahora vamos a comenzar a metrar el cimiento corrido. Cimiento corrido. Ya tenemos el cimiento corrido. Ya, para metrar cimiento corrido vamos a comenzar de derecha a izquierda, todos los lados, los ejes verticales, ¿ya? De derecha a izquierda comenzamos. En el eje A'1 escribimos eje A'. Ya está. Desde el eje, en este caso va a ser desde el eje 5 al 4. Desde el eje 5 al 4. El cimiento corrido es, como sabemos, unidad de medidas en metro cúbico. Número de veces en este eje sería 1. El largo, no tenemos el largo,
Vamos a acotarlo. Acotamos. En este caso va a ser el cimiento corrido de la cara de esta zapata 1 a la otra cara, ¿no? de la zapata del eje 4. En este caso es 3.44. El largo 3.44. El ancho. No sabemos cuánto es el ancho. Para eso tiene este código que es el corte 1. Nos vamos al corte 1, plano de detalles, corte 1. Vemos que el ancho del cimiento corrido es 0.50. La altura. ¿Cuánto es la altura? Del nivel de terreno natural hacia abajo. Como vemos es 0.90. Ya está. Seguimos. Ahora en este eje, en el eje B, escribimos eje B desde el eje igual, ¿no? 5 al 4, ¿no? Del eje B, que es esta, el eje B, desde el eje 5 al 4. 5 al 4, pero en este eje B, en esta parte de acá. Todo esto vamos a meter ahorita. Entonces, número de veces 1. El largo no sabemos, vamos a acotarlo de nuevo. Acotamos igual, de la cara siempre, de la cara superior hasta acá, ¿no? ¿Cuánto tiene? 5.20. 5.20. El ancho, como es el corte 1 igual que esta, 0.50. La altura igual 0.90. Ya está, ya tenemos metrado el eje B. Ahora vamos a metrar el eje C. Igual escribimos eje C desde el eje 5 al 4. Número de veces 1, ¿no? ¿Por qué? Porque solo hay uno. Un solo elemento en esta parte del cimiento corrido del eje C. Estamos metrando el eje C. Entonces longitud, acotamos en esto igual, ¿no? De la cara de la zapata hacia la otra cara de zapata. ¿Cuánto tiene? 3.70. Entonces aquí escribimos 3.70. Ahora el ancho. Como ven acá es un corte 3. Nos vamos a corte 3. Detalle de cimiento corrido, corte 3. El ancho es 0.60. ¿Cuánto es la altura? La altura. En este caso la altura del nivel de terreno natural está a menos 1,10 m. Comprobando 30 más 80, 1,10 m. 1.10. Ya está. Continuamos. Ahora nos toca el eje D. De nuevo, eje D, guión D, desde el eje 5 al 4. De la misma forma, ¿no? Número de veces 1. Longitud, acotamos de nuevo. Igual de la cara de la zapata hacia la otra cara de la zapata del eje 5, ¿no? ¿Cuánto tiene? 3.45. 3.45. La altura o el ancho, corte 1, nos vamos corte 1, 0.50. Ese 0.50 sale del detalle del cimiento corrido. Acá vemos eje 1, corte 1. La altura, en este caso, ¿cuánto es la altura? 0.90. Ya tenemos. Como verán, ya está. Ahora nos falta los ejes. Hemos metrado los ejes verticales. Ahora nos falta los ejes horizontales. Seguimos con los ejes horizontales. Escribimos
Vamos a comenzar de arriba para abajo. Eje 5, eje 5, desde el eje A' al eje B, ¿no? En el eje 5, no, estamos equivocando, sería del eje B, eje 5 desde el eje B al eje C, ¿no? Porque estamos en el eje 5, aquí, estamos acá. Número de veces 1, el largo, vamos a acotar, acotamos, venimos de esta cara a esta cara de la zapata. ¿Cuánto tiene? 2.35. 2.35. El ancho, como es corte 2, nos vamos a detalle de cimientos, corte 2, 50.50. La altura, en este caso la altura es 1.10. 1.10. Ya está, ya hemos terminado con eso. Ahora faltaría el otro, igual, eje 5, desde el eje C al eje D. Número de veces 1, ¿no? Porque solo hay uno. Estamos aquí ya. Nos encontramos acá. ¿Cuánto tiene? Acotamos de nuevo. De la cara de la zapata 2 a la otra cara de la zapata 1. ¿Cuánto tiene? 1.78. 1.78 es la longitud. El ancho, nos vamos a corte 2, 0.50. Y la altura, que sería 1.10. Me preguntaron de dónde salió 1.10. Del nivel del terreno, que es esta. Este es el nivel del terreno hacia abajo. ¿Cuánto tiene? 30 más 80, 1.10. Entre 1.10. Continuando. Ya hemos terminado esta, ¿no? Ahora nos faltaría esta partecita, que sería desde entre el eje 5 y 4, desde el eje A' al B, al eje B. Ese sería, ¿no?, la descripción para meter esta parte de acá. Número de veces 1. Longitud no sabemos, pero vamos a acotarlo. Acotamos, siempre tomamos la parte más larga que nos favorezca a nosotros. Siempre hay que meter en favor de nosotros. 1.90, 1.99, 1.99. El ancho, como es el corte 2, 0.50. El ancho del cimiento y la altura es 1.10. Ya está, como verán, es fácil, nada complicado, es cuestión de práctica. Ahora nos vamos al eje 4. Escribimos eje 4 desde el A' al eje D, ¿no? Al eje D. Número de veces 1, ¿no? ¿Qué tenemos ahí? Tenemos todo esto, ¿no? Todo el eje 4.
Longitud no sabemos, acotamos de esta cara hasta esta cara de la zapata 2, ¿no? De la zapata 1 a la zapata 2 contiene 4.33. El ancho, como es corte 2, nos vamos al corte 2, 0.50. Y la altura, que es del nivel de terreno natural hacia el nivel de fondo de cimiento, ¿no? Sería 1,10 m. Como verán, es fácil. Como verán, acabamos de terminar de metrar lo que es cimiento corrido y el solado, pero nos falta poner el total, o sea, cuántos metros cuadrados de solado tenemos. Entonces nos falta sumar. Ya está, acá tenemos 5.02 metros cuadrados de solado. Nos faltaría el concreto, ¿no? Del concreto copiamos y lo pegamos y le damos una editada. Ya está. Tenemos 13.63 metros cúbicos de cimiento corrido. Eso es lo que vamos a necesitar vaciar en ese cimiento corrido. Como verán, es algo fácil y sencillo. Ahora vamos a meter lo que es sobre cimiento. Sobre cimiento. Su unidad de medida es metro cúbico. Ya, metro cúbico. Igual, el mismo procedimiento. Como ya hemos metrado cimiento corrido, podemos utilizar toda esta descripción. Solo hacemos copia y lo pegamos. Pero me dirás, pero no me voy a equivocar. No. Simplemente damos la secuencia de cómo sigue y corroboramos. Ahora vamos. Sobre cimiento. Acá te dice eje A' desde el eje 5 al eje 4. Eje A', que es todo esto, desde el eje 5 al eje 4. O sea, nos habla de esta parte. Entonces metramos. Número de veces 1. Longitud. Ya no será esta longitud. Tendrá que ser otra nueva longitud que vamos a acotar. Esa nueva longitud va a ser desde la cara de la columna 1 hasta la otra cara de la columna 1, pero que se encuentra en el eje 4. ¿Cuánto sería? 4.04. 4.04. El ancho. Para eso tenemos el corte 1. No sabemos si es un muro de soga o de cabeza. En este caso es un muro de soga de 15 centímetros. Punto 15. La altura del cimiento corrido. ¿Cuánto es? 40. Punto 40. Como verán, es fácil. Seguimos. Ahora vamos al eje B. Eje B desde el eje 5 al 4. Eje B, que es todo esto, del 5 al 4. De igual manera, acotamos. En este caso, de esta cara de esta columneta hasta el otro extremo de la columneta. ¿Cuánto tiene? Igual, 405. Número de veces 1. El longitud 4.05. El ancho, corte 1, que es lo mismo que el otro, 15. 40, la altura del sobrecimiento, y ya está. Ahora nos falta esta partecita de acá, esta pequeñita. Este pequeñito vamos a aumentar una celda para agregarle. Ya está. Entonces continuamos. Número de veces 1. Longitud no sabemos, acotamos de esa cara al terminar 50. Punto 50.
ancho punto 15, altura punto 40. Ya está, ya tenemos calculado ese eje. ¿Qué nos falta? Nos falta el eje C. Eje C desde el 5 al 4. Igual manera. Número de veces 1. Longitud. Acotamos desde esta cara de la columna 2 hasta la otra cara de la columna 2, pero del eje 4. ¿Cuánto tiene? 4.35. 4.35. Pero acá te dice es un corte 3. Vamos a ver qué corte es 3. Corte 3. En este caso es un muro de 25. En ese caso el ancho, ¿cuánto será? Punto 25. La altura que es 55. Como verán, acá varió el ancho del muro, ¿ver? 25. Ahora seguimos. Por eso es necesario ver los cortes. Para metrar es necesario ver todos los cortes. No podemos acotar simplemente, sino ver los cortes y sacarte de dudas. Ahora nos toca el eje D. El eje D. Eje D. Igual, acotamos desde la cara de la columna 1 del eje 4 hacia la otra cara de la columna 1 del eje 5. ¿Cuánto tiene? 405. Número de veces 1, longitud 4.05. Ancho del muro, ¿cuánto sería? Corte 1, nos vamos a ver corte 1, que es 15. Punto 15. La altura del sobrecimiento, que es este de acá, la altura es de este punto a este punto, es la altura del sobrecimiento, que es 40. Como verán, ya está metrado todos los ejes verticales. Ahora nos faltarían los ejes horizontales. Vamos, el eje 5 desde el eje B al eje C. Eje 5 del eje B al eje C. Nos dice este tramo. Entonces comenzamos a metrar ese eje. Primero, número de veces 1. Longitud, acotamos de la cara de la columna hacia el final del muro, ¿no? Desde acá. No puedo metrar hasta abajo porque, como vemos acá, hay una puerta. Y además el muro termina ahí, ¿no? Sería 2.05. 2.05. Ancho del muro, corte 2. No vamos a ver corte 2. ¿Cuánto es? 15. Punto 15. Altura del sobrecimiento, 0.55, ¿no? Ahora nos vamos al eje 5 desde el eje C al eje D. Entonces nos vamos a eso, ¿no? Al eje 5 del eje C al eje D. Del eje 5 del eje C al eje D. O sea, esta partecita. Acotamos igual, pero igual, número de veces 1. Longitud, acotamos de la cara de la columna al final del muro. ¿Cuánto tiene? 1.95. 1.95. Ancho del muro, como es el eje es igual que el otro corte 2, serían las mismas medidas, ¿no? Punto 15, punto 55. Como verán, es fácil. Bueno, continuando, nos faltaría entre el eje 5 y 4, desde el eje A' al eje B. O sea, nos faltaría este eje, ¿no? Que sería desde el eje 5 al eje 4, desde el eje A' al eje B, que se encuentra esta parte del murito.
¿Cómo sería? Número de veces 1. Longitud vamos a acotar desde esta cara del muro a la cara de la columna C3. ¿Cuánto tiene? 1,40. Entonces 1,40. El ancho del muro, corte 2, nos vamos a ver corte 2, detalle de corte 2, ancho del muro 15. Altura del sobrecimiento 0,55. Como verán, ya está. Ahora nos falta el eje 4 desde el eje A' al eje D. El eje 4 desde la prima al eje D. O sea, sé que sería todo esto, ¿no? Igual, número de veces 1 y la longitud que vamos a acotar, que sería todo, desde esta cara hasta el otro extremo, que sería aquí, ¿no? ¿Cuánto tiene? 4,08. 4,08. Ancho del muro 15,55. Ya está. Como verán, acabamos. No es nada complicado, como verán. Simplemente guiándonos en lo que es en planta y siempre viendo el detalle de los cimientos, podremos tener un metrado de sobrecimiento adecuado, ¿no? Ahora vamos a sumarlo la cantidad total, ¿no?, que se ha necesitado. ¿Cuántos metros cúbicos tendremos en el sobrecimiento? A ver. Como verán, en el solado requerimos 5,02 metros cuadrados tenemos para vaciar el solado, ¿no? En el cimiento corrido tenemos 13,63 metros cúbicos y en el sobrecimiento 2,14 metros cúbicos, ¿no?, de concreto, ¿no?, simple. Bueno, como verán, es algo que les haya gustado el video. Para el siguiente video les voy a enseñar a metrar la cantidad de cemento y de agregados que entra para estas tres partidas que acabamos de metrar, para el solado, para el cimiento corrido y para el sobrecimiento. No se olviden, no se pierdan el tercer video y también no se olviden suscribirse a nuestro canal.